Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión, lo que quiero presentarles es la explicación del resumen que les dejé el primer resumen de géneros literarios. Lo hice en dos partes porque hay que ir viendo las características de cada género. No podemos nada más verlos pasajeramente y que nada más se aprendan las características, porque en los ítems de Faro no vienen así, sino que nos preguntan algo relacionado con esos géneros literarios. Entonces, lo que hice fue que recopilé lo que en realidad ellos preguntan, aunque muchas cosas de los géneros literarios que podríamos ver. Pero para cuestión de lo que necesitamos aprender, aunque ahí está todo, para cuestión de lo que necesitamos aprender, ese fue el resumen que hice. Ahora sí, muy bien. Vamos a empezar. Ahí viene un cuadrito, una tabla, en donde vienen los géneros literarios con sus respectivas características. La narrativa, en este caso cuento y novela, que es en lo que nos vamos a enfocar. También viene lo que es el drama, lo que es el ensayo, lo que es la poesía. En este primer resumen nos vamos a enfocar en lo que es la poesía y la narrativa. Empezando por la épica. La épica es una manera de narración, de hecho, pertenece al género narrativo. En la épica sí lo que tenemos que saber es que, bueno, ya no hay tantos libros como de épica, pero sí en la antigua Grecia y en la antigua Roma, ustedes saben que son como nuestros referentes, especialmente Grecia. Y bueno, y por qué no Roma también, ¿verdad? Que después se convirtió en un imperio. Pero en Grecia se contaban esas historias de hazañas que hacían héroes, semidioses o dioses. Entonces era un poema narrativo, como el cuerpo. Se contaba utilizando palabras elevadas, palabras retóricas, o sea, adornadas, para entretener, para deleitar, para convencer a las personas que escuchaban esta historia de algún héroe o un semidios o de algún dios. Por lo general era de algún héroe. Estos héroes se enfrentaban hasta con monstruos, quimeras, podían enfrentarse hasta con dioses, del Olimpo o del Hades, como lo vemos también en Hércules, o en la película Hércules, aunque está un poquito ahí, ¿verdad? Tal vez un poquito distorsionada, ¿verdad? Pero sí vemos, los que han visto la película, que es una de mis favoritas, Hércules animada, se las recomiendo. Sí vemos cómo él se enfrenta a Hades también. Entonces, de hecho hay un libro que se llama Los trabajos de Heracles. Heracles es el nombre romano para Hércules. Entonces, estas narraciones iban pasando de generación en generación hasta que ya se escribieron. Eso es la épica. La epopeya también es un tipo de épica, pero podemos decir que es más violenta. La épica siempre se utilizaba como para dejar una enseñanza. Era didáctica, que el pueblo aprendiera de lo que había hecho el héroe. En la épica, lo que se contaban eran las hazañas de un héroe, sí, pero que participaba en una guerra o una conquista. Entonces podría decirse que era algo más violento. Muy bien. Ahora vamos con eso es la épica. La épica pertenece a la narrativa. Vamos con la poesía. ¿Qué nos interesa en el género lírico o poético? Bueno,
Espero que aquí se pueda ver para escribir. Ahora se le llama poesía porque, poner más cerquita, pero bueno, obviamente si yo tapo ahí. Ahora se le llama poesía, antes se le llamaba, o también ahora se le llama poesía lírica porque se contaba o se narraba acompañada, se declamaba, porque la poesía se declama, acompañada de la lira. Como ahora la poesía no está acompañada por la lira, entonces le podemos llamar poesía. Importante, puntos importantes en la poesía. Están las figuras literarias. Todo eso está en el resumen, chicos, pero quiero que quede explicado. También. Muy bien. ¿Por qué nos vamos a enfocar? No sé si ahí se logra ver lo que escribí. Voy a hacer un poquito el color, a ver si tal vez. No, como que no. Bueno. Aquí lo que puse son figuras literarias, figuras de construcción y yo, el yo o el hablante lírico. ¿Qué es esto? Bueno, en la narrativa tenemos a un narrador, pero en la poesía se le llama yo lírico o hablante lírico. Y así cada género tiene su hablante o su yo. Por ejemplo, en el drama es el hablante básico. Y en el ensayo es el yo discursivo o el hablante discursivo. En lo que es la narrativa, pues es el narrador. Y lo que es la poesía es el yo lírico o hablante lírico. Ahora, ¿cuál es la importancia? Ustedes tienen que aprenderse cuáles son las figuras literarias y cuáles son las figuras de construcción. Esto es muy importante porque cuando vengan las opciones, por ejemplo, que viene un texto y les preguntan cuál es la figura de construcción que se halla ahí. Entonces, voy a escribir con azul porque creo que se ve más. Muy bien. Las literarias, estamos hablando del símil, de la metáfora, prosopopeya y la hipérbole. Y en el caso de las figuras de construcción, estaríamos hablando de anáfora, reiteración, encabalgamiento y el hipérbato. Hiperbatón lleva la tilde en la E, así que no es hiperbatón ni hiperbatón, es hiperbatón, ¿ok? Muy bien. Si usted se sabe cuáles son las literarias y cuáles son las de construcción, a la hora que le preguntan, por ejemplo, cuál figura de construcción se presenta ahí, o en el texto o en el poema que les den,
Si viene, por ejemplo, que venga símil, ya usted la descarta. Símil no es de construcción. Siempre van a venir, chicos, tengan 3 o 4 opciones. Siempre va a venir la correcta, obviamente. Una muy, muy parecida, que usted se queda así como, estoy entre esta y esta. Viene una que nada que ver. Y otra que pues ahí anda, pero como que no convence. Si fueran 4. Si fueran 3 es la correcta, la que se nos parece muchísimo, que nos pone en duda, y la que no tiene ninguna relación. Como en ese caso, si nos piden una figura de construcción y mencionan algunas de las literarias, esa la descartamos, porque esa no va a estar, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ir viendo, entonces, aunque toda la vida, digo yo que toda la vida, porque en la escuela yo me acuerdo, todavía imagínense, que veíamos en las figuras literarias, el símil, la metáfora, la prosopopeya, en ese momento la llamaban personificación, no sé si en la escuela todavía la llaman así, y la hipérbole. Las de construcción no me acuerdo que las viéramos en la escuela, pero no importa, de séptimo se ven. Muy bien, las literarias, el famoso símil y la famosa metáfora. Estas son comparaciones. Ahora, bueno, algo que se me olvidaba y es muy importante. El yo lírico utiliza figuras literarias porque las figuras literarias son las que le dan el realce, las palabras bonitas, la retórica, las palabras ensalzadas, las palabras elevadas. Esas son las que le dan el toque al poema. Por eso es que se utiliza así. Entonces, pero también es cuando uno dice, estoy hablando en sentido figurado, o sea, en sentido de figuras. No es real, no es literal. Entonces, por ejemplo, que uno le diga a alguien, me hice de piedra esperando que me llamara. Eso no es la realidad. Usted está de carne y hueso. Lo que usted quiere hacer, obviamente, es hablar en sentido figurado. O sea, en este caso, utilizar una hipérbole para resaltar o destacarle a la persona que esperó un montón de tiempo y no lo llamó, o si la llamó, no sé, pero que esperó un montón de tiempo. O cuando uno dice, es una flor, o es un sol. Usted no es un sol, pero está hablando en sentido figurado. O también se le dice el lenguaje figurado. No es que usted sea un sol. A lo que se está refiriendo, esa metáfora, esa comparación con el sol, es que usted es hermoso o brillante o cálido o cálida. A eso es lo que se está refiriendo. Por eso es muy importante el concepto, aprenderse el concepto de lenguaje figurado o sentido figurado. ¿Qué es lo que utilizan las figuras literarias? Las figuras de construcción en realidad no es darle ese toquecito de realce, sino que las figuras de construcción lo que ayudan es a modelar o a darle la estructura al poema. En ocasiones usamos la anáfora, que es una repetición de una misma palabra, pero al inicio de 2 o más versos. A veces se repite una misma palabra en todo el poema. La reitera, ¿y para qué? Para reafirmar algo que, o sea, que quede como bien clarito, bien clarita mi idea. Por eso la repito y la repito y la repito. En la reiteración, también es una repetición de una misma palabra, pero tiene que ser en el mismo verso. No es que hay reiteraciones en diferentes versos, no. Tiene que ser en el mismo verso, que se repita la misma palabra. Viene la, las, tú, mi o sol,
tú, mi, sol, sol. O sea, cualquier palabra, pero en el mismo verso, que se repita. El encabalgamiento, aunque suene así, yo a veces les digo, chicos, de verdad que es más el nombre que en realidad el significado o la dificultad. El encabalgamiento, como dice en el resumen que les dejé, bueno, aquí hay un verso, esto es una línea, esto es un verso, ¿ok? Aquí viene una idea escrita, ¿cierto? Ahora, esa idea, para entenderla o terminarla, utiliza o baja al siguiente verso y ahí termina. Necesitamos 2 versos para el encabalgamiento. En el primero empiezo la idea que quiero expresar y en el segundo la termino. Y hay estrofas o hay poemas en donde son puros encabalgamientos. Esta idea se completa aquí, la de aquí continúa con esta y la de esta termina hasta aquí, para poder entender toda la idea que me quiere dar el poema. Y el hiperbatón, no hiperbatón ni hiperbatón, hiperbatón. Como también dice en el resumen, en el español hay un orden lógico, se supone, aunque nosotros no lo utilizamos, no hablamos con hiperbatones, no hablamos con hiperbatones, porque es el sujeto más el verbo más los complementos. Se supone que nosotros deberíamos decir, María, sujeto, compra, verbo, flores, complemento. O decir, yo fui a clases ayer. Pero nadie habla así, muy pocas veces. Muy pocas veces ponemos el sujeto de primero, el verbo de segundo y por último los complementos. No. Por ejemplo, ese de yo fui a clases ayer. Entonces uno primero utiliza el tiempo. Ayer fui a clases. Ya puso el complemento de primero, el verbo sí de segundo y el otro complemento de último. También en el caso de decir él copia la tarea, ese sería el orden lógico, sujeto él, copia el verbo, la tarea, el complemento. Pero en ocasiones podemos decir, copia la tarea él, o la tarea la copia él. Entonces, ahí ese cambio, esa alteración en el orden normal del español se le llama hiperbatón. Ahora bien, vamos con las literarias. Las literarias, vean chicos, encontrar un símil es sumamente fácil. ¿Por qué? Bueno, primero hay una comparación y aparte de eso utiliza palabras comparativas, así se le llama, palabras comparativas. ¿Cuáles son? La palabra como, la palabra igual que, la palabra parecido a, la palabra semejante, se me figura, tal cual, cual. Entonces, donde nosotros veamos esas palabras y que haya una comparación, tiene que haber una comparación. No es porque usted vea como un parecido, un semejante, ¿verdad? Es que ya hay símil, no. Por eso ahí viene en el resumen que hay un elemento A, así se le pone, hay una palabra comparativa, y aquí viene el elemento B. Entonces, en el símil sí es necesario que estén vistosos ambos elementos, el A y el B. Y que venga aquí la palabra comparativa.
ya sea un como, el parecido, el semejante, tal, cual, tal. Sí tiene que venir la palabra comparativa por fuerza para que exista un símil. Entonces, su piel, cual porcelana. Ahora lo dice, bueno, su piel. Esto es el A. ¿Cuál es la palabra comparativa? Y porcelana es el elemento B. ¿Qué tenemos que hacer? No simplemente encontrar la figura literaria o el símil en este caso, sino entenderlo, darle la explicación. Por eso se utilizan las figuras literarias en este caso, porque lo que queremos decir, queremos expresar, es algo que no queremos decir directamente, que no lo queremos decir literalmente. Por eso utilizamos el lenguaje figurado o sentido figurado. Entonces, cuando le dicen su piel cual porcelana, la porcelana es fina, es suave. Entonces, aquí lo que quiere dar a entender es que la piel de ella es como la porcelana, o sea, suavecita, es fina, es bonita. O sea, esa es la idea. La idea es que usted en cada figura pueda sacar el significado. O sea, ¿qué quiso decir el yo lírico? Y aquí aprovecho entonces para hablar acerca del yo lírico o hablante lírico. Eso es muy importante. Les llamamos poetas o autores, pero en realidad, técnicamente la palabra que se le asigna en el español a los escritores o a los poetas, al que está, mejor dicho, expresando los sentimientos en el poema, se le llama yo lírico o hablante lírico. Pero es el poeta el que lo escribió, lógicamente. Como yo les había explicado en algún momento acerca del narrador, hay un escritor y hay un narrador. El escritor pues hace la obra, la escribe, pero pone a alguien a contarla. En este caso, en la poesía, hay un poeta, pero pone a alguien más a expresar los sentimientos. Ese alguien más se llama yo lírico o hablante lírico. Entonces, siempre tenemos que ver qué quiere decir el hablante lírico. El hablante lírico siempre tiene una visión, siempre proyecta algo en el poema, siempre presenta algo en ese poema. ¿Pero qué? Por eso tenemos que analizar muy bien. Y ahí vienen unos ejemplos en donde nos preguntan acerca de la visión o acerca de lo que quiere ver o decir el hablante lírico o el yo lírico. Entonces tenemos que pensar muy bien qué está aquí tratando de expresarme el yo lírico. ¿Cuál es la idea que quiere que yo sepa, que yo conozca? Y así van a venir las preguntas, ¿verdad? Muy bien. En el caso de la metáfora, también, vean, nosotros usamos muchas metáforas. La metáfora es una manera indirecta de decir algo. Cuando no queremos hacerlo así como literal o directamente, o no sé, como si usted es guapísimo, súper cariñoso, tierno, comible. Uno, como puse en el ejemplo ahí, es un bombón. ¿Cómo ve usted un bombón? Tierno, suave, dulce, de rico, si es que se le gusta. Pero no nos atreveríamos a decírselo así. Entonces, utilizamos metáforas o utilizamos figuras literarias cualquiera. Por eso sentido figurado o lenguaje figurado. Entonces, en las metáforas también tiene que haber una comparación. Un elemento A, un elemento B. Lo que no van a venir son las palabras comparativas, como el símil, que es como, igual que, o semejante a, o parecido, o cual. La metáfora no las usa, utiliza otras, por ejemplo el de, el es o el son, ¿verdad?
ojos de, creo que puse ese ejemplo, ojos de esmeralda. Ojos de esmeralda. ¿Qué significa eso? Entonces piensen, ya hay un elemento A que son los ojos. Pero ¿por qué esmeralda? Entonces usted empieza a analizarlo. La esmeralda es un metal precioso. Es verde, de color verde. Ah, bueno, entonces ya tenemos una característica. Los ojos son de color verde. 2, son preciosos, porque es una piedra preciosa. Entonces, todo eso tenemos que analizarlo, todo. Lo que el hablante o yo lírico nos quiere dar a entender o nos quiere decir. Todo eso hay que analizarlo, chiquillos, todo. Ahora, cuando usamos prosopopeyas o hipérboles, vean, la prosopopeya es que yo le doy cualidades a algo o a alguien. Pero ese alguien o ese algo no tiene esas cualidades, no las posee. Hay alguien más o algo más que sí posee esas cualidades, pero no precisamente a quien yo se las estoy dando. Por lo general, utilizamos prosopopeyas en objetos inanimados, en una silla, un árbol, o puede ser hasta en animales. Pero en ocasiones también a personas les damos cualidades que no poseen. Por ejemplo, entonces decimos, como el que yo utilizo, volaré todo el día. Me están dando una cualidad que yo no tengo. El ser humano no puede volar. O sea, por sí mismo no. Esa cualidad la tiene alguien más, en este caso las aves o un avión. Entonces, al decir volaré todo el día, ¿por qué es sentido figurado o lenguaje figurado? Es porque andaré en otras. Quiero estar libre, quiero sentirme libre. Como en el poema de Vuelo Supremo que les puse ahí. Pero es una prosopopeya. Yo no tengo esa cualidad. Alguien sí la tiene, pero yo no la tengo. Cuando yo le doy una cualidad a algo o a alguien que no tiene esa cualidad, pero alguien más la posee, es una prosopopeya. En el caso de la hipérbole sí es una exageración en todo sentido. ¿Por qué digo en todo sentido? Porque nadie tiene la cualidad de hacer lo que dice ahí. Entonces, no puedo decir, te lloré tanto. Creo que ese ejemplo también lo puse más o menos. Te lloré tanto que inundé mi habitación. ¿Quién puede llorar tanto para inundar una habitación? Eso solo lo vi yo en Alicia, en el País de las Maravillas, en el libro. O sea, y eso es obviamente que es una hipérbole. Es una exageración. Nadie puede llorar tanta cantidad. Sí, podemos llorar. No nos está dando una cualidad que no tengamos. Pero no podemos hacer eso. Y si igual preguntáramos quién tiene esa cualidad, nadie. Entonces, si nadie tiene la cualidad de hacerlo, nadie lo puede hacer. Es hipérbole. O sea, es una exageración. Por eso se dice que es una exageración. A veces las prosopopeyas nos parecen exageraciones. Como por ejemplo las de las aves. Las aves pasaron y robaron. Entonces dice que es eso tan exagerado. ¿Cómo van a pasar las aves y robar? Eso es una hipérbole. No, chiquillos. Eso es una prosopopeya. ¿Por qué? Porque le estoy dando una cualidad a las aves, una cualidad que no tienen. Ellas no lo tienen. La cualidad de robar la tienen los seres humanos. Entonces le estoy dando una cualidad que alguien sí posee, pero ellas no. Entonces, cuando alguien lo puede hacer, alguien tiene la cualidad para hacerlo, es prosopopeya. Pero, por ejemplo, te robaré el amanecer, o robaré el amanecer para ti, o bajaré una estrella, así los que se mueven muy románticos, ¿verdad? Bajaré una estrella y te la daré. Chiquillos, ¿quién puede bajar una estrella? Uno no, claramente, no podemos ni llegar, vamos a bajarla. Pero ¿quién tiene esa cualidad? ¿Quién? Nadie. Por eso es una hipérbole. Por eso no crean cuando les digan debajo de la luna, las estrellas, el sol, porque nadie lo puede hacer. Muy bien. Estas son las figuras
¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta, chicos? Como viene ahí. ¿Para qué utilizan las figuras literarias? ¿Qué quiere decir con la figura de construcción? Y muy importante, el yo lírico, que desea expresar. ¿Cuál es la visión de mundo que él tiene? El mundo mostrado, así se llama. ¿Qué quiere mostrar y qué quiere expresar por medio de lo que dice, de ese mundo? Hay que tener mucho cuidado. En el sentido, o en la primera parte, recuerden que Faro tiene 3 niveles para la comprensión de lectura. Está el nivel inicial y el tercero es el avanzado. El primero, que es el nivel inicial, es el básico, en donde se nos dice lo explícito. Cuando ustedes escuchen la palabra explícito, es porque va a estar ahí en el texto, casi que literal. Usted va a encontrar la respuesta ahí. Nada más es cuestión de leer bien y decir, ok, bueno, por eso en todo les puse analicemos. Porque a veces lo primero que viene sí está en el texto, pero lo segundo o no está en el texto o está cambiado, según lo que dice el texto. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado que la respuesta esté en el texto, pero que esté correcta, no alterada. Eso es por una parte, ¿verdad? Entonces también en esto de la poesía va a venir un nivel básico y después pueden ir aumentando ya la complejidad. Entonces es muy importante tratar de entender qué nos quiere decir el yo lírico o el hablante lírico. Ustedes saben que se escuchan yo lírico, hablante lírico, es porque estamos hablando de poesía. Entonces, ¿cuál es el mundo mostrado? ¿Cómo lo ve él? ¿Cómo lo percibe? ¿A quién percibe? ¿A quién describe? ¿Cómo lo describe? Todo eso todos tienen que estar pendientes de esos detalles. Lo otro que viene en el resumen, bueno, es la narrativa. Esos son los elementos, los que vienen en el resumen, son los elementos para analizar narrativa. ¿Cuáles son los tipos de narrador que existen? Los registros del habla, que es muy importante, los estilos y los espacios. Entonces eso se lo tienen que aprender, saber reconocerlos en ejemplos textuales. Yo ahí les puse ejemplos textuales para que ustedes puedan practicar. Pero lo primero, chicos, antes de ir haciendo prácticas, es que se aprendan la teoría. Si usted no se aprende la teoría, podemos hacer 10.000 prácticas, así como la más hipérbole, ¿verdad? La más exagerada. Y pues, no la van a entender. ¿Por qué? Porque no se sabe la teoría. La teoría está ahí para que ustedes se la aprendan. Una vez que la aprendan, la entiendan y después la apliquen. Pero sí, yo les puse en el resumen algunos consejitos, algunos trucos que tienen que saberse. Porque a veces siempre ponen algo para resbalarnos, para irnos con todo creyendo que esa es la respuesta. No, hay que analizar primero las respuestas. Yo sí les recomiendo, lean primero las respuestas para cuando vayan al texto saber más o menos de qué es lo que les estaban preguntando. No hacerlo al revés, no primero leer el texto y después las respuestas, porque vamos a volver a leer el texto, porque ya no nos vamos a acordar. Pero no importa, si usted tiene que leer el texto 3, 4, 5 veces, hágalo, hasta que las opciones, la correcta, le calce con lo que está en el texto. Cuando estamos hablando del nivel literal o el nivel explícito, que es el más pequeño. Bueno, la segunda explicación se las daré en la segunda parte de los géneros literarios, que viene con el ensayo y el drama. Muchísimas gracias.